En esta edición especial del Legis Café con Expertos nos acompañan dos reconocidos abogados penalistas que nos hablarán sobre la digitalización de la justicia. Damos la bienvenida a Francisco Bernate Ochoa, abogado especialista en asuntos económicos, financieros y de administración pública, reconocido autor, conferencista y profesor en asuntos de derecho penal. También nos acompaña Iván Cancino, abogado penalista con más de 20 años de experiencia, especialista en ciencias penales y criminológicas, además en derecho informático y nuevas tecnologías. Bienvenidos a este café virtual. Un gusto, don Iván, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida? Bueno, Pacho, muy bien. Aquí en esta cuarentena que ha servido para hacer muchas cosas que uno pensaba que eran imposibles. Volver a la academia virtual a dictar en tantas partes que el ejercicio profesional no dejaba, y obviamente disfrutar de mi hija Antonia, de su ahijada. No, yo voy muy bien y estoy muy feliz y por supuesto disfrutando también de Antonia, mi ahijada. Usted toca un punto que es muy importante. Usted ha sido eterno profesor. Usted ha sido profesor de colegio, de pregrado, de posgrado, de maestría. ¿Usted cree que se ha bajado el nivel? ¿Lo virtual rebaja el nivel de lo que se aprende, de lo que se dicta? Nada. Yo creo que lo que esto nos ha hecho evolucionar. Usted que es un académico y yo que pues algo tengo también del tema de educación, me he dado cuenta es que esto hace cambiar el chip a muchas personas para entender que lo único que no se debe utilizar es una clase pregrabada. Pero usted imagínese llegar a su clase de especialización en Derecho Procesal Penal y poder dictar una hora una conferencia a la limón con un procesalista español, mexicano o peruano y ponérselo en una pantalla a sus alumnos con el fácil acceso de la tecnología. Antes incluso, Francisco, era un camello porque de pronto tocaba un videobin o alguna cosa. Hoy usted puede meter a su salón de clases dentro de la clase en esta plataforma o en otra plataforma y poder traer un conferencista solamente para que hable 20 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Yo creo que la autorresponsabilidad es la misma virtual que en salón de clase. Usted en salón de clase jugaba triqui, hacía cuadrito, escribía canciones, pues en la virtualidad también usted puede irse, mirar Netflix por el otro televisor o por el otro computador. Así que lo que yo creo es que vimos un gran avance. Usted fue pionero como presidente de nuestro colegio de abogados con Santiago Tres Palacios y con Rubén Acosta y con Rodrigo Parada, más de 80 conferencias de un nivel altísimo, cada una de 1 hora, 1:15, y tuvimos un promedio de 600 personas participando en el chat y con preguntas. Así que yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la utilización de todas las aulas virtuales y poder invitar a muchas personas a dictar clases. A mí me vuelve el alma al cuerpo porque yo soy un educador y por el litigio y por el tiempo no había podido. Yo creo que ojalá que esto me sigan invitando a tantas charlas por estos medios. ¿Usted qué opina de eso? Sí, pues a mí me ha ido bien. Es muy difícil mantener la atención de la gente, pero yo creo que es un gran reto pedagógico y por supuesto han habido chascos y por supuesto estamos teniendo la clase y llegan los niños o suena la olla, son cosas que pasan, pero estoy de acuerdo con usted. Uno puede llegar, además hay algo que usted no digamos que es muy importante también, es que usted le puede llegar a mucha más gente. Su clase de penal especial puede ser vista no por 30 como en un salón normal, sino por 100 o 200 o hasta 1,200 personas. Yo estoy de acuerdo con usted, pero una pregunta, Iván, ¿todas las materias de penal podrían dictarse virtuales? Usted dice, mira, hay unas que sí toca estar ahí. Yo realmente creo que, por ejemplo, la práctica penal o medicina legal, de pronto que requieren una presencia en ciertos espacios.
pero yo no veo el por qué el penal general o el procesal penal o el penal especial no puedan. Ustedes y nosotros también, acuérdense que hicimos una audiencia virtual que puede ser la práctica de un procesal penal de aprendizaje. Por ejemplo, yo cuando dictaba, que ya me retiré este semestre de la Sergio Arboleda, los ponía a hacer presentaciones de libros, obras de teatro, de libros con alguna incidencia en el dolo, en la diferencia entre dolo y culpa eventual, que de pronto puede ser más difícil por la técnica y por interactuar en ciertos espacios, pero entonces ya uno como profesor se reinventa. Incluso usted, que muy gentilmente me invita a la clase del Rosario, tuve mi clase por medios virtuales, y lo que hace uno para mantener la atención es hacerla más participativa, pregunta-respuesta. Fíjese, Francisco, que en Estados Unidos los profesores llegan con el nombre de los alumnos y empiezan a preguntar. Y yo hice eso, pero no para corchar, sino para participar, para tenerlos activos e interactuar con 20 o 30 personas. Entonces usted entra y dice, bueno, Iván Cancino, ¿usted qué opina de tal cosa? No, doctor, es que no leí, no le pido la lectura, sino su opinión. Y después Margarita Martínez, y usted los puede hacer interactuar de una manera fácil. Así que yo sí le encuentro muchísimas ventajas a la virtualidad. Obviamente que lo ideal es lo presencial, pero yo creo que cuando volvamos a la normalidad hay que mezclar las dos herramientas y va a ver que va a ser un hit. Claro, pero usted como papá, usted es papá de 3 hijas y padre de una cuarta, ¿usted siente que le están dando lo mismo a sus hijas en lo virtual que en lo presencial? ¿Es igual? ¿Usted como papá lo siente así? Yo he visto a mis 2 hijas y a María, que es mi hija putativa, que es la esposa de Sandra, y fíjese, la profesora hasta de educación física les cuenta las abdominales y las cuclillas y las va mirando. En química pone los ejercicios. Es más, se ha puesto y se ha cambiado a la confianza del alumno, porque ya los ejercicios sencillamente se hace un trabajo en casa y después por el aula virtual se interactúa. Obviamente que se corre un riesgo muy grande, que si usted no es un papá que esté pendiente del hijo, pues obviamente que puede haber un desorden y un desastre. Pero fíjese, por ejemplo, una persona que se enferme, Francisco, y que no puede ir a clase del colegio, que el colegio le pueda permitir transmitir a un compañerito la clase a la cama del enfermo. Pues a mí me parece que con las debidas proporciones y con las excepcionalidades y la rigurosidad, pues puede ser una solución antes que un problema. Obviamente que no permitiría, no veo, y se lo digo con todo el cariño, mi hija mayor entra a estudiar Derecho en una universidad muy buena, que no voy a decir cuál es, pero no hubo absolutamente ninguna ventaja económica, y de pronto hasta las clases van a ser virtuales. ¿Valdrá lo mismo? Yo no creo. Hay que hacer también ahí una reevaluación de costo-beneficio. Y digamos, en estos casi 3 meses, Iván, de confinamiento, ¿a usted cómo le ha ido? Usted es un abogado litigante de tiempo completo, un defensor como ninguno. ¿Cuántas audiencias ha hecho? ¿Trabaja más? ¿Trabaja menos? ¿Cuál es su balance? He trabajado muchísimo más. Vea, antes de empezar esta charla, estaba terminando una declaración en un proceso disciplinario en Procuraduría. Tengo la agenda llena hasta la 3ª semana de junio en procesos fiscales, disciplinarios y penales. Entonces, eso también le ha permitido a uno concentrar más. No es fácil y no todo se puede hacer. Vuelvo y repito, yo, por ejemplo, interrogatorios y contrainterrogatorios no creo todavía estar preparado para poderlos practicar dentro del proceso penal. En otras jurisdicciones como la disciplinaria lo están haciendo a la trancada, pero yo creo que en penal estamos lejos, y no quiere decir que no se permitan, pero para mí es muy fácil, Francisco, por esa razón. Usted, hoy por ejemplo tenía una declaración en Valledupar. Si estuviéramos en tiempos normales y yo la pidiera virtual, no me la dan. Y tengo ahora una diligencia en Bogotá, me hubiera tocado aplazar alguna. Con esta virtualidad puedo estar en la diligencia, entre comillas, en Valledupar, y después ir a Bogotá, y después a Medellín, y después a Cartagena, porque tanto usted como yo tenemos esa ventaja y ese gran honor que nos buscan para litigar o para dictar conferencias o clases en toda Colombia. Así que yo creo que esa virtualidad también nos va a permitir cumplir más y mejor nuestros compromisos.
estoy totalmente de acuerdo con usted. La justicia ha funcionado, nadie se lo imaginaba, pero ha funcionado mucho mejor. Además, los tiempos son los que son. Cuando usted los citan a una audiencia y van a las 10 de la mañana en Palo Quemado. Empieza a las 10. En la virtualidad dan las 2 de la tarde, en la presencialidad dan las 2 de la tarde y no ha empezado. Aquí en lo virtual, 10 son las 10. Cuando comenzó esta pandemia, uno de los principales temores era cómo iba a funcionar la administración de justicia. De hecho, tan pronto se declara la emergencia económica, social y ecológica, y tan pronto el Ministerio de Salud expide las primeras resoluciones, la justicia desde el 15 de marzo ha cerrado sus puertas y se han suspendido todos los términos. Increíblemente, casi más de 70 días después, es paradójico que la justicia ha funcionado mejor que nunca. Las audiencias se están haciendo puntuales, los abogados, los jueces, los fiscales, los procuradores haciendo maravillosas intervenciones. No se han aplazado las audiencias porque toca estar simultáneamente en muchísimos lugares. Las personas de nuestro país han podido contar con abogados de toda la geografía nacional y sobre todo los abogados han encontrado magníficos espacios de capacitación y de mejoramiento de sus conocimientos y de la práctica profesional. Lo que iba a ser, o lo que se pensó, iba a ser un gran colapso para la administración de justicia, terminó siendo una increíble oportunidad y un espacio donde hay que decir, la justicia le ha cumplido al país, por lo menos la justicia penal. Así es. A mí me parece que sí. Ahora, Iván, ¿por qué cree usted que, o mejor, cuál es su opinión sobre, ¿se pueden tramitar todas las audiencias del proceso penal por vía virtual o solo algunas? Sé que usted es muy crítico frente a un juicio virtual. Yo soy crítico a lo que implica el principio de inmediación y de contradicción, porque no se trata solamente el juicio en un interrogatorio y contrainterrogatorio tiene que ser dinámico. El juez debe estar concentrado y realmente el principio de la buena fe ahí no opera. Perdóneme que se lo diga, pero usted puede tener enfrente una persona que le esté soplando respuestas, se la pueden estar soplando por WhatsApp y pues tampoco puede el juez, muestre la cámara, muestre bajo la mesa, muéstreme el celular a cada rato, porque eso es invadir la intimidad. Seguramente tendremos que llegar allá, pero es la única duda que yo tengo. Pero una legalización de captura se puede hacer, una imputación se puede hacer, una acusación se puede hacer, un alegato de apertura, una clausura, una reposición, una apelación, una sentencia, una casación, son realmente figuras que se pueden hacer y efectivamente se están haciendo muchas. ¿Pero ¿usted qué opina? No, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me llama una cosa la atención y es que la única justicia que está realmente funcionando es la penal. ¿Por qué no está funcionando la justicia laboral? Se ponen bravos, se ponen bravos con los penalistas cuando decimos eso, pero realmente, Francisco, nosotros, y digo nosotros, usted y yo fuimos pioneros en la capacitación en la pandemia, fuimos los primeros que hicimos los foros, nos dimos un lapo tecnológico con el profesor Tres Palacios, el profesor Parada, bueno, y Dalila, Henao, tantas personas que nos ayudaron y que estuvimos como un equipo, toda la junta directiva, y después las personas se empezaron a pegar, pero jamás a nuestro ritmo. Nosotros teníamos 2 conferencias diarias, 10 de la mañana y 4 de la tarde, con unas personas de una magnitud y le pegamos 500 personas a una, 1000, el profesor Zaffaroni tuvo 7,000 en todas las redes, el profesor Oscar Fernández tuvo más de 3,000 en todas las redes y así muchas personas que tuvieron una cosa maravillosa. Hicimos el simulacro de audiencia. Y en las demás jurisdicciones, imagínese lo fácil que es. A usted y a mí que nos ha tocado a la fuerza ser curadores, pues ir a una audiencia civil, pues realmente desde que uno tenga el acceso al expediente, incluso lo va a hacer más proclive. ¿Sabe qué, Francisco? Yo creo que aquí en estos 60 o 70 días perdimos una oportunidad para descongestionar y para utilizar realmente los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Todos esos procesos parados por requisitos de procesabilidad se hubieran podido despejar, porque era el fiscal, por ejemplo, en penal, y las dos partes, con o sin su abogado. Imagínese usted en materia de contratos,
laborales o contratos privados o divorcios o tantas cosas que se necesitan y no aprovechamos esa oportunidad. Y era una oportunidad también para mantener vigente el bolsillo de nosotros los litigantes en todas las áreas, que eso sí se vio afectado. Si en lo penal se vio afectado, Pacho, imagínese en lo civil o en lo administrativo. Pero además le digo otra cosa, cuénteme usted qué otro colegio como el que usted preside creó un fondo de solidaridad con sus colegiados. No lo vimos o no lo conocemos. No. Y bueno, usted, mucha gente no lo sabe, pero usted tuvo un paso muy importante y muy edificante para usted como abogado en la fiscalía. Miremos ahora esa parte de la investigación a través de medios virtuales. ¿Usted cree que es lo mismo investigar o que definitivamente ir a campo es necesario? Que la tecnología de la investigación, porque además hay que contarle a la gente, tal vez no sabe eso. Tal vez no solo saben que Iván fue fiscal en algún momento, sino que además Iván es experto, tiene una especialización en las tecnologías de la información y el derecho. ¿Usted cómo ve eso? Ya miremos esa otra parte. ¿Investigar es igual desde lo virtual? No, ahí sí hay una falla. Por eso acuérdese que también fuimos pioneros con Marlon Díaz, con usted, conmigo haciendo videos y un profesor Nates. Creo que fue Hernando Nates el que también lanzó la idea de todas las Procuraduría, Fiscalía, Contraloría con investigadores en la calle entrevistando, mirando, tomando fotos y la defensa en cuarentena. Entonces ahí como que sacudimos el árbol. Mire, derechos de petición se pueden hacer obviamente muy fácil y yo hice muchos. Es decir, ahí trabajé más porque antes uno le decía al investigador, hermano, haga, ahora yo me sentaba, escribía y mandaba. Muchos me contestaban, otros me decían que no y estoy pidiendo las audiencias para ayuda investigativa o búsqueda selectiva en base de datos. Pero el tema de la entrevista, hay muchas personas que si no están listas, pero sobre todo, Pacho, no porque no sea confiable, porque pues hacer un video para la defensa, pues obviamente que usted va a estar recopilando su prueba. Pero en muchos procesos, yo creería sin dudar alguna que más del 90% de los procesos, los testigos no tienen acceso a una red, no tienen computador, no tienen un plan de datos. Diga usted, por ejemplo, Pacho, un hurto en una vereda en el Bichada. ¿Usted cómo recopila una entrevista virtual si ni red hay? En el Bichada la señal es muy mala. Entonces, obviamente que no solo es la inmediación o la posibilidad tecnológica, sino económica y física que también puede presentar ese tema. O no vaya al Bichada. Hay barrios en Bogotá de una condición bastante humilde en el que las personas no tienen un celular con datos y el Estado no ha proporcionado un Wi-Fi. Así que así usted quiera, es imposible, no lo puede hacer. ¿Y cuáles digamos, serían estas destrezas que usted diría debe tener un abogado defensor, que es su área natural, en una audiencia virtual? ¿Qué destrezas ha visto usted particulares? Porque usted no le está viendo los ojos al juez, usted no está viendo al fiscal si está nervioso, si está tranquilo. ¿Qué destrezas ha visto usted que son importantes generar en este litigio virtual o qué estrategias de litigio? Concreción y yo le llamo ráfagas. Porque en lo virtual usted tiene primero llamar la atención del juez, hablarle muy corto pero ser muy contundente. Aquí los discursos largos no operan, el juez tampoco va a estar poniendo atención, entonces usted necesita, aparte obviamente de todo lo demás que tiene que tener un abogado, pero aquí mucha concreción y facultad de llamar la atención. Si usted me dice cómo, dependerá del juez, dependerá del asunto, dependerá de cuántos abogados, de cuántos procesados, de la audiencia que exista. Pero vea, Pacho, yo soy un enemigo de la bancada de la defensa, no creo que eso exista, pero muchas veces nosotros debemos aprender en las audiencias virtuales a no reiterar lo ya dicho. ¿No? A veces hay que hacerlo para que al juez le quede en la cabeza, pero hay abogados que creen que si no hablan no les pagan. Y resulta que si uno habla de tercero y ya está todo dicho en lo primero o en lo segundo, el juez no le va a parar bolas y usted sencillamente puede hacer un resumen de 1 minuto para decir, mire, yo estoy de acuerdo con mis colegas y le ruego a usted que estas sean las conclusiones. Conclusión 1, 2, 3, 4, 5, proceda a decidir. Entonces vuelvo y le repito, concreción y buscar la concentración del juez.
Nuestro sistema procesal penal necesita es que el juez sea el que se concentre en los discursos que usted va a dar o en los argumentos que usted va a dar. Y la virtualidad los jueces la han entendido muy bien. Los jueces han sido mucho más concretos en sus decisiones, Francisco. Y mire, yo tuve una decisión hace poco, hace 3 días, una decisión de 90 hojas. Entonces la señora juez dijo, bueno, si alguien va a apelar verbalmente, yo se la leo. Si alguien no va a apelar verbalmente, se la mando para que usted la conozca y la damos solo la parte resolutiva. Pues qué maravilla, duró 15 minutos la audiencia, nos la mandó por el medio virtual, la leímos, hicimos el recurso, se presentó por el correo y se solucionó. Y en el agrado Huila, ojo, agrado Huila, que toca ir Neiva, Garzón, agrado. Aquí en 3 minutos estuve comunicado con el juez de agrado, leyeron el escrito de acusación, se le hicieron observaciones, la fiscal corrigió, al otro día nos conectamos y el descubrimiento, ¿sabe cómo fue? Mandamos la tera a la dirección del búnker, apenas llegó el búnker nos dio el recibido y ayer me llegó de vuelta la tera con toda la información y obviamente que uno hace la salvedad de que solo da el recibido cuando la haya revisado. Entonces hay muchas maneras de solucionar los problemas. Estamos aprendiendo sobre la práctica, Pacho, pero yo creo que hay muchas maneras de revolucionar eso. Iván, una cosa que es muy importante, mire que esta pandemia nos ha permitido, o la gente está consumiendo muchísimo redes sociales, porque pues tiene tiempo, lo que sea. Y uno de los abogados más destacados en las redes sociales pues es usted, quien además las utiliza para sus casos. Y usted en su presentación pues ya decía que usted amortigua muchos de los golpes que van para sus clientes. ¿Cómo es válido utilizar como defensor las redes sociales, sacar un video, un comunicado? ¿Le ha funcionado? ¿Qué genera eso? Sí, Francisco, esa pregunta es muy importante porque es que usted que también maneja muchas cosas y quiero decirle a todas las personas que una de los mayores virtudes que tiene Francisco es la humildad y la generosidad. Yo cuando trabajaba con mi papá en el 97 y 98 empecé a salir en medios con casos como Dragacol o Inurbe, pero realmente a los programas de opinión que me abrió la puerta fue Francisco. Yo no sé ya hace cuánto tiempo, una vez me invitó y a partir de ahí pues seguramente a la gente de los medios le gusta lo que uno expresa y me siguieron invitando y obviamente yo tengo muy claro la diferenciación en ir a un programa de opinión, a hablar de mis casos y a opinar de las cosas genéricas, aunque obviamente muchas veces se entremezclan. Pero mire, desafortunadamente nuestra justicia es espectáculo, la Fiscalía saca comunicados de prensa, sobre la base del interés general anuncia imputaciones, anuncia medidas y ahora la Corte Suprema también lo hace. Eso es una violación al principio de presunción de inocencia. Que investiguen a una persona no debería ser objeto de noticia o de comunicado. Entonces a usted como abogado le toca salir a atajar eso y a comunicar el porqué de una u otra decisión. Ahorita hay un documental sobre este señor que se llama o vulgarmente Rico, no me acuerdo, de Jeffrey Epstein, que la defensa la hizo uno de los abogados más interesantes que hay en Estados Unidos, que se llama Alan Dershowitz. Alan Dershowitz ha estado en los equipos más importantes de los casos más célebres en Estados Unidos. Incluso hay una película que ganó Oscar, que si no estoy mal es con Jeremy Irons y Glenn Close, creo que es la coprotagonista, que se llama El caso Fonfallow, que fue el primero que hizo Alan Dershowitz. Y Alan Dershowitz decía una frase que yo he ido aumentando, y es el abogado penalista debe estar acostumbrado a no tener amigos. Por eso los pocos amigos que tiene el abogado penalista los tiene que valorar como yo valoro la amistad suya y la de otras pocas personas que se cuentan, porque el ejercicio del derecho penal es odioso. Cuando usted se opone a la cadena perpetua se gana un poco de enemigos, Pacho. Cuando usted anuncia una libertad por vencimiento de términos se gana un poco de enemigos. Cuando usted logra la absolución de un señor que estuvo en titulares como el más corrupto se gana un poco de enemigos. Y anécdotas, usted y yo tenemos muchísimas de esos casos. Entonces ojalá que no fuera necesario, pero es necesario. Lo único que por sanidad yo trato de no hacer
es no leer los comentarios negativos que se me presentan. Yo doy mi idea, trato de responder los que son respetuosos unos pocos, pero realmente entre menos debate se presente con las personas, pues mucho más, porque hay redes sociales en que el anonimato hace que las personas se crean muy valientes siendo muy cobardes, ¿no? Y entonces insultan y se meten con la abuelita, con la mamá, con el tío, con todo el mundo. Es muy, muy berraco eso, Pacho. Usted también le ha tocado. Claro, pero usted toca un punto muy importante, Iván, y que vale la pena discutirlo, y es que mire que muchos de los más, y esto no es de ahora, esto es de siempre, de los más importantes líderes de opinión en Colombia son abogados penalistas en ejercicio. Hoy en día, los más leídos en la costa, Abelardo de la Espriella, Iván Cancino, en Bogotá, Yesid Reyes, Alfonso Reyes, bueno, Ramiro Bejarano. ¿Qué pasa? ¿Por qué el penalista es además su señor padre fue columnista del Espectador mucho tiempo? De hecho, las columnas están publicadas en las horas completas, y de ahí para atrás. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el penalista que genera como ese interés en hablar? Usted es columnista como de 3 o 4 medios a la vez. ¿Por qué ese interés en el penalista y del penalista en hablar? Si usted se da cuenta, incluso la mayoría de películas que se hacen en cine son sobre temas penales. Tal vez han existido algunas series que tratan de no ser penales, pero que en últimas lo que tiene es una connotación de bufete grande, pero temas civiles de crímenes, desde The Good Wife, ahora The Good Fight, la otra que sacó la segunda parte, Boston Legal, pero incluso las médicas. Si usted ve Nip Tuck, que es la de los cirujanos plásticos, pues es de medicina, pero cada capítulo hay 400 infracciones al Código Penal. Y a la gente le gusta eso. En Acción Civil de John Travolta, Pacho, que es un tema de perjuicios y daño punitivo, hay crimen. A la gente le da morbo, le gusta, el derecho penal es como lo que más atrae. Yo no sé por qué esa morbosidad que tiene la gente hacia el delito, hacia el crimen y hacia el castigo. Es decir, a una persona que deja de pagar un cheque jamás la van a lapidar. En cambio, vaya usted, sea sindicado o imputado para el término moderno y que no me vayan a dañar por la palabra, que no pagó o que hizo una pirámide o que estafó, pues bueno, juicios públicos. Usted y yo hemos hablado de esa serie ahorita de Netflix. Todos los juicios públicos y mediáticos de Estados Unidos son penales. Sí, es decir, yo nunca he visto, nunca he visto una cámara en un juzgado laboral. Imagínese la emoción de un contrato estatal, una audiencia de si ahí tiene cláusula leonina o no. No tiene. Entonces, obviamente que al ser mucho más de interés para la prensa, pues a uno le toca como abogado. Pacho, la unidad investigativa de todos los periódicos solo investiga temas penales. Es verdad, sí, lo que usted dice. Nunca he visto una cámara en un juzgado laboral o en un proceso ejecutivo, unas declaraciones de uno de los apoderados. Sí, tiene toda la razón, Iván. Una última pregunta, Iván. ¿Con quién se tomaría usted un café? Si a mí me dieran la oportunidad a nivel internacional, yo me la tomaría precisamente con Alan Dershowitz. Ese es un abogado muy interesante, un tipo realmente muy bravo. De los nuestros. Aquí en Colombia, pues hay gente muy divertida. Yo me lo tomaría con Abelardo de la Espriella, pero también me lo tomaría con el que para mí hoy en día son 2 de los mejores abogados litigantes que hay, 3 para no dejar a ninguno por fuera: Wilson Cadena, Andrés Felipe Caballero y Marlon Díaz. Y desde la academia, para aprender mucho de 2 jóvenes extraordinarios, de Gómez, el de Bucaramanga, Juan Carlos creo que se llama, y Rodrigo Parada. Es decir, tengo 20 cafés pendientes. Santiago Tres Palacios, imagínese darle dos aguardientes a Santiago para que empiece a declamar y a mamar gallo, eso sería fabuloso. Sin duda, Abelardo de la Espriella, sin duda, un personaje. Me encantaría tomarme un café en este espacio con Marlon Díaz, un litigante increíble, con Rodrigo Parada, con Oscar Sierra, con Rubén Acosta, que nos regale toda esa experiencia de Sesjul. Eso es una experiencia increíble, pero ¿sabe qué me gustaría mucho? A mí siempre me gusta ver cómo nos ven.
con Laura Palomino, con María Camila Orozco, con Marta Soto, a ver cómo es que nos ven ellos desde afuera y cómo han visto. Diana Durán del Espectador, sí, o María Jimena Duzán también, con Julio Sánchez, que no hace sino cascarnos por las formalidades que él llama, que en última son garantías. Fíjese que también un diálogo entre un abogado experto y un periodista también valdría la pena para intercambiar puntos de vista. Así es. Iván, pues muchas gracias por este café conmigo. No lo veo con su cafecito, vea, la taza mía es un regalo de mi hermano Gabriel. Yo tengo varias tazas. Esta taza tiene escritos los artículos que yo considero más importantes de la materia. Entonces, mire, tiene artículo 2, libertad, artículo 9, conducta punible, artículo 10, tipicidad, y ahí tengo varios MOOCs de estos donde le imprimimos el código penal y el código procesal. Hoy en Café de los Expertos con mi amigo y mi hermano del alma, Iván Cancino. Muchas gracias, Francisco, siempre bueno, será un honor, y obviamente que apenas nos podamos ver, le daré un abrazo muy grande porque hace falta.